Si tiene su copia de la palabra de Dios, la puede abrir, por favor, en el capítulo 7 del libro de Esdras, la porción bíblica que vamos a estar considerando en la tarde de hoy. Esdras, capítulo 7. Acompáñame a orar brevemente. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos en esta hora con el deseo, Señor, de alabarte, Señor. Hemos cantado correctamente, Señor, en especial al enfatizar tu fidelidad, Señor. Tú has sido fiel, tú eres fiel y tú siempre serás fiel. En ti está puesta nuestra esperanza, Señor. Vivimos convencidos de que padre, madre, esposo, esposa, hijos, hijas, amigos podrán abandonarnos, pero tú siempre serás fiel, Señor. En esta hora, Señor, solicitamos de tu gracia, de tu favor, por cada uno de nosotros. En especial yo te imploro que me concedas en esta hora una doble porción de tu gracia. Que desates mi lengua, Señor, que la palabra que pueda salir de mi boca esté sazonada con la gracia tuya, Señor. Que cada palabra, cada sílaba, Señor, tenga tu aprobación. Porque ha salido de un corazón que te agrada a ti, Señor. Yo me presento delante de ti para que tú utilices tu palabra, lo que se va a proclamar en esta hora, para continuar transformando mi alma, Señor, mi mente, mis emociones, mi voluntad. Me parece que todos estamos de acuerdo, de los que estamos aquí, parte de esta iglesia local, al decir que te amamos, Señor, que tú sabes que te amamos, pero que queremos amarte con más pureza, con más limpieza, queremos amarte mejor. Así que, Espíritu Santo, nos arrojamos a tus pies para que tú nos enseñes. Aquí el único maestro eres tú. Quebranta la dureza, la aridez, la arrogancia de nuestros corazones. Capacítanos para responder, Señor, a tu poderosa palabra. Nuestro deseo es que Cristo sea proclamado, sea exaltado y que nuestros corazones sean llevados por ti a la persona de Cristo. Los que no lo conocen todavía y los que los conocemos, que nos lleves nuevamente ahí, que nos recuerdes que es por tu gracia y por tu favor inmerecido, porque a ti te ha placido que hoy nos encontremos en tu redil, Señor. Háblanos, enséñanos para la gloria de Cristo. Amén. La porción bíblica es Esdras capítulo 7, versículos del 1 al 10. Me parece a mí que uno de los mayores problemas que la cultural de nuestros días experimenta es la presencia de lo que la Biblia identifica como el mundo en nuestras congregaciones. Otra vez, uno de los mayores problemas de la iglesia contemporánea, la iglesia cultural de nuestros días, es la presencia constante. Gracias, mi hermana. Love you. Thank you very much. Calientito. La presencia constante, consistente de lo que la Biblia identifica como el mundo en nuestras congregaciones.
Cuando hablamos del mundo, bíblicamente, hablamos de la metodología secular, que el lugar donde hemos sido delegados para vivir utiliza. El mundo se refiere a las estrategias, se refiere a los criterios, se refiere a las tácticas, se refiere a los hábitos del mundo. Uno de los mayores problemas que tienen nuestras iglesias es la presencia consistente del mundo en los distintos asuntos de la iglesia. Y eso es altamente problemático. Y la pregunta entonces es, ¿por qué es problemático? Y la respuesta es, por lo que la palabra de Dios claramente enseña. ¿Qué enseña la palabra de Dios con relación a la presencia del mundo en los asuntos, the affairs of the church? Entre muchos otros pasajes, podemos considerar lo que 2 Corintios 10:3 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otras palabras, es cierto que somos seres humanos, pero es igual de cierto que no luchamos como los seres humanos de este mundo luchan. Es verdad que vivimos en este mundo, pero también es verdad que no actuamos como todo el mundo. Es cierto que estamos en este mundo, pero es igual de cierto que no somos de este mundo. Cada una de esas sugerencias o pronunciamientos de 2 Corintios 10:13 nos presentan un problema al considerar la presencia del mundo en los distintos asuntos de la vida de la iglesia. Nuestro Señor Salvador Jesucristo, orando por su iglesia, quiere decir orando por cada uno de nosotros, ¿verdad? Dijo lo siguiente, hablándole al Padre en Juan capítulo 17, versículos del 15 al 17. No ruego, en su conversación con el Padre, no ruego que los quites, los saques del mundo, sino que los guardes, que los protejas del mundo, y el mundo equivale también a Satanás, que los protejas del mar. Versículo 16 dice que no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, o en otras palabras, así como yo no soy del mundo, tampoco ellos son del mundo. Y luego concluye diciendo en el versículo 17, que es lo que tratamos al presentar la palabra, al estudiar la palabra, al considerar la palabra, al meditar en la palabra. Santifícalos en tu verdad, y añade, tu palabra es verdad. Santificar es consagrar. Conságralos a ti por medio de tu palabra. Y tu palabra es la verdad. Hay una versión bíblica que traduce ese pasaje bíblico de esta forma: tu palabra es la verdad, haz que ellos al escuchar tu palabra se entreguen totalmente a ti. Otra vez, la palabra enseña, sin mucho research, investigación que tengamos que hacer nosotros, que si bien es cierto que estamos en este mundo, también es igual de cierto que no somos de este mundo. ¿Alguien dice amén? No militamos como el mundo milita. No peleamos como el mundo pelea. No bregamos como el mundo brega. No luchamos como el mundo actúa. No actuamos como el mundo actúa. Eso es lo que la palabra dice. No vemos las cosas como el mundo las ve. ¿Qué es lo que el estar en el mundo y no ser del mundo significa? No sé si alguna vez se ha preguntado eso, porque lo hemos repetido y lo hemos cantado. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Pero, ¿cuál es el significado de eso? ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros en nuestro diario vivir y como iglesia? Significa que el cristiano no debe seguir los valores, las creencias, los criterios y las conductas del mundo incrédulo, del mundo secular. Eso es lo que significa. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. El cristiano lo que hace es que sigue los preceptos, los estatutos, la dirección clara que nos da Dios en su santa palabra. Por ejemplo,
Es muy común escuchar los distintos medios referirse, por ejemplo, al mundo de los deportes, o el mundo de la política, o el mundo de los negocios. Y por lo regular, cuando se identifica esa esfera del planeta Tierra, ¿verdad?, por lo regular se identifican unas características que son características intangibles. Intangible quiere decir que usted no las puede ver, no las puede tocar. Se refiere a unas características intangibles que separan a un líder de otro en términos de éxito. Y ese éxito humanamente definido. Me explico. En el mundo de los deportes, en el mundo de los negocios, en el mundo de la política, se hace mención, se refiere a unas características, a unos rasgos particulares que un líder exitoso, ¿verdad?, precisa tener, si es que va a tener éxito como es definido por el mundo. Algunas de esas características pueden ser las siguientes. Para que un líder pueda ser exitoso en el mundo de los deportes, o en el mundo de los negocios, o en el mundo de la política, o en el mundo que sea, ¿verdad?, de la educación o lo que sea, precisa tener características intangibles como carisma. No necesitas saber mucho de ingeniería, pero si tú quieres tener éxito en una organización donde el asunto sea la ingeniería, es importante que tengas carisma. Puedes tener carisma, no necesariamente tengas que saber mucho de ingeniería, pero si tienes carisma es posible que puedas tener éxito. Eso es lo que se sugiere, ¿verdad? Una presencia ejecutiva, que luzcas como un ejecutivo. Pensamiento visionario que puede ver más allá, no lo que es en este momento, lo que ha sido, sino que puede ser. Son características intangibles. Tú no las puedes tocar, no las puedes ver. ¿Okay? La habilidad de inspirar a otros, que otros te sigan, la habilidad de influenciar a otras personas. Son características intangibles. La autenticidad. No me gusta cómo es, pero es auténtico. Y el punto que quiero destacar en este momento a manera de introducción, porque el asunto que nos preocupa en el día de hoy es sumamente crucial. Si es que vamos a tener éxito en el rol que Dios nos ha designado para nosotros ejecutar en este lado de la eternidad. Y somos verdaderos creyentes si hemos nacido de nuevo. El punto es que conforme a este mundo, la persona que tenga esas características, aunque no sea un experto en esa esfera, en ese asunto, puede tener éxito en el mismo. ¿Okay? Y eso es fine and dandy with them. Porque eso es el mundo. Amén. Comencé diciendo que el mayor problema que nosotros tenemos es que el mundo está metido dentro de la iglesia. Y en el contexto de la iglesia y en el contexto de la vida de los que dicen ser creyentes, esas características intangibles pues están ocupando una posición que no debe ocupar. Ahí dice amén, aleluya. Si no he entendido, ¿verdad? La palabra enseña que en el reino espiritual o en la esfera espiritual que condiciona la vida del que ha nacido de nuevo. No condiciona la vida de una persona que es miembro de una iglesia, porque es posible ser miembro de una iglesia sin haber tenido un nacimiento espiritual. Pero en el reino espiritual, en la esfera espiritual que condiciona la vida de aquellos que han nacido de nuevo, que son los cristianos verdaderos, la cosa es distinta. Esas características, esos rasgos intangibles, no juegan ningún papel, bíblicamente hablando. ¿Y por qué no juegan ningún papel? Simplemente porque la palabra enseña que éxito en la vida del que ha nacido espiritualmente está sujeto única y exclusivamente a que la mano bondadosa de Dios esté sobre esa persona. Por lo tanto, me parece a mí que es acertado insistir en que el que ha nacido de nuevo
quien a su vez es el verdadero cristiano, porque el verdadero cristiano es el que ha nacido de nuevo. Para ese que ha nacido de nuevo, que es el verdadero cristiano, la mayor necesidad en su vida es el asegurarse de que la mano bondadosa de Dios esté sobre él o sobre ella. Las cosas como son. En el día de hoy, o en la tarde de hoy, si usted quiere, volvemos a considerar algunos aspectos en la vida de un hombre del cual la Biblia, la palabra de Dios nos dice que la bondadosa mano de Dios, de Jehová su Dios, estaba sobre él. Y el nombre de ese personaje bíblico es Esdras. La palabra nos enseña que Esdras encuentra aliento, Esdras encuentra esperanza, Esdras encuentra consuelo, encuentra fortaleza, encuentra valor de nuevo al saber, al estar consciente, al estar seguro, sin duda de ninguna clase, que la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él en cada paso del camino. Así de importante es el asunto. Con humildad, la humildad que el Espíritu Santo de Dios pueda generar en mí, con toda esa humildad, que no es mucha, tristemente. Es mucho más de lo que era antes de que yo conociera a Cristo. Es un universo, es 100 universos más grande de lo que era cuando yo conocí a Cristo, pero es absolutamente nada comparado con la humildad que Dios quiere que nosotros tengamos. Con humildad someto a su consideración que el mundo en que vivimos, para nosotros en este caso es la Florida Central, ¿right? El estado de la Florida, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Okay? El mundo en que vivimos y sobre todo la iglesia del Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, no necesita más celebridades. No necesita más estafadores. No necesita más vendedores. No necesita más ideólogos manipuladores. No necesita más líderes carismáticos, no en el sentido de carismático en cuanto a la teología, sino personas que tengan el carisma que todo el mundo se va detrás de ellos, ¿ok? No necesita más activistas políticos, muchísimo menos sean de izquierda o sean de derecha. Someto a su consideración que este mundo y sobre todo la iglesia del Señor Jesucristo necesita gente que ha nacido de nuevo, sobre quienes la mano bondadosa de Dios se posa. That's what we need. Estoy hablando de gente como Esdras en el Antiguo Testamento. Personas que han entregado y han dedicado todo su corazón y todo su ser a hacer unas cosas particulares. Primero, son personas que han conocido a Dios. En el caso nuestro del Nuevo Testamento para acá, que han tenido un nuevo nacimiento, ¿okay? Que era lo mismo del Antiguo Testamento también. Son personas que luego de haber tenido ese nuevo nacimiento han dedicado, han entregado todo su corazón, todo su ser a conocer a Dios a través del estudio de su palabra, a vivir, a aplicar la palabra que han aprendido de Dios. Y como resultado de esa aplicación y la bendición que trae y el hecho de que cuando usted aplica lo que Dios dice en su santa palabra, la mano bondadosa y poderosa de Dios se posa sobre usted si usted ha nacido de nuevo, esas personas están listas, están totalmente determinadas a compartir, a modelar lo que la palabra de Dios les ha conferido con otras personas. Así que mi intención, en el tiempo que pueda tener disponible en esta tarde, es enseñar la palabra de Dios con la esperanza de motivarle
Yo no soy un motivador y para nada soy ningún influencer tampoco. ¿Okay? Pero mi deseo es motivarle a usted que está aquí o que esté escuchando a través de las redes sociales, para que usted haga lo que sea necesario en su vida para que la mano bondadosa de Dios se pose sobre usted. Y se pose sobre su familia, y se pose sobre su matrimonio, y se pose sobre nuestra iglesia, si usted es parte de esta iglesia. Y se pose también sobre esta nación. Porque por las razones que sean, estamos aquí y somos parte de esta nación. Y si estamos aquí fue porque Dios nos ha puesto aquí. Amén. El título de nuestra enseñanza es: Señor, que tu mano bondadosa esté sobre mí. Es una petición. Que tu mano bondadosa esté sobre mí. La pregunta entonces es: ¿podrá Dios complacer la petición expresada en el título de nuestra enseñanza? La palabra de Dios dice que sí, Dios puede hacerlo. Y tenemos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Crónicas nos habla de un personaje que hace unos años atrás, unas décadas atrás, o 10 o 15 años atrás, estaba en el hit parade cristiano, un tal Jabes, diríamos en inglés. Y en Segunda de Crónicas 4:10 vemos a Jabes solicitando de Dios precisamente lo que el título de nuestra enseñanza expresa: que la mano de Dios esté sobre él. Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: te ruego que me des bendición, que ensanches mi territorio y que tu mano esté conmigo. Y dice la Escritura: y que le libres del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ahora, no te alcance sin desviarme mucho, ¿verdad? No me cuente estos segundos que estoy utilizando por la predicación. ¿Okay? Sabemos que eso no es una fórmula para hacerse rico, amén. Eso no es una fórmula para hacer llegar al nivel rubí en Amway o lo que sea, ¿verdad? You know what I mean, right? Porque eso se ha utilizado por años para eso, cuando de ninguna forma enseña eso. Vemos también en Génesis capítulo 39, versículo 23, hablando ahí de José de Egipto. Y cuando está en prisión, esto es lo que sucede. Dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Right? Así que cuando decimos: Señor, que tu mano bondadosa esté sobre mí, estamos pidiendo algo que tenemos precedentes bíblicos de que Dios contesta esa oración. Amén. Sabemos que la Biblia no enseña que hay unas fórmulas mágicas que usted y yo podamos utilizar para torcer del brazo a Dios. ¿Alguien dice amén, aleluya? Si usted pues no está muy seguro en cuanto a eso, pues cuando terminemos hablamos un rato sobre el particular. Que yo tengo mucho que decir sobre ese particular. Y en Esdras capítulo 7, versículo 6, que leímos al comienzo del servicio hoy, nos dice que Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado a Esdras para el pueblo y que le concedió el rey todo lo que le pidió. Esdras era una persona de influencia, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y la razón por la cual eso sucede es porque la mano de Jehová, su Dios, esa frase está ahí y es sumamente importante. La mano de Jehová, su Dios, el que mandaba en su vida, el Señor de su vida, el que determinaba que es correcto y que no lo era. ¿Cuántos quieren tener un Dios de esa forma? Pues usted no puede tener un Dios de esa forma a menos que usted esté dedicado, entregado totalmente como Esdras estuvo a estudiar la palabra de Dios. A usted no va a ser necesario torcer del brazo y estarle llamando, estarle mandando texto para que usted esté presente cuando tenemos matete, cuando tenemos por la mañana la escuela bíblica. ¿Alguien dice amén? Señor. Todo el mundo, a ver, ahí está. Okay.
¿Quién era Esdras? Esdras era uno de esos personajes bíblicos de los cuales no se oye mucho, ¿right? Pero que en el contexto espiritual era un gigante. Era un sacerdote. La Escritura nos dice que no puede servir en el templo porque había sido destruido y muchísimas otras cosas. Era un estudioso de la palabra de Dios. Era un maestro instruido en la palabra de Dios. Era versado en la palabra de Dios. Fue iniciador de un gran avivamiento en el pueblo de Israel. La Escritura dice que mientras leía la Escritura, Dios derramó su presencia y hubo un tremendo avivamiento en medio del pueblo. Es la persona que Dios utiliza el vehículo humano para escribir Primera y Segunda de Crónicas, según muchos estudiosos de la Biblia. El punto es que, sin lugar a dudas, la vida de Esdras estuvo construida y desarrollada alrededor de la palabra de Dios. Esto es lo que quiero levantar para nuestra consideración. El pasaje que vamos a estar mirando en este momento es Esdras capítulo 7, versículos del 1 al 10. ¿Cuál es el contexto de esto? Bien breve. Pueblo de Israel, por razón de su pecado, de su idolatría, de su vanidad, de su orgullo, de la dureza de su corazón y todo el montón de cosas más que podemos añadir, experimenta lo que Dios había dicho que iban a experimentar por la actitud de ellos, que era el cautiverio en Babilonia por muchos años. Finalmente regresan a Jerusalén y lo que se nos dice en la Escritura es que regresan en dos grupos. En el libro de Esdras, en el capítulo número 1, nos habla Esdras no habla de él hasta el capítulo 7, ¿right? Pero eso no podemos entrar en esos detalles en este momento. Pero en el capítulo 1 vemos entonces que el primer grupo regresa con el permiso de un rey que se llamaba Ciro, dirigido por un tal Zorobabel. En el capítulo 3 nos habla del libro de Esdras, estoy hablando, se nos dice que el altar es reconstruido, la adoración es restaurada, ¿verdad? En el capítulo 6 nos dice que el templo es completado, es rededicado y 60 años después de haber venido el primer grupo, ahora llega un segundo grupo, este es el capítulo 7 que estamos leyendo ya mismo, regresa con permiso de otro rey. Ahora este rey se llama Artajerjes. Aquel grupo primero fue dirigido por Zorobabel y este segundo grupo es dirigido por Esdras. Ese es el contexto. Así que veamos entonces Esdras capítulo 7, versículos del 1 al 10. Comienza diciendo, pasadas estas cosas, se refiere al hecho de que el templo ya ha sido completado y el templo ya ha sido dedicado. Y procede entonces a darnos Esdras, por las razones que Dios solamente sabe, nos ofrece una genealogía, o en la opinión de algunos, Esdras nos presenta sus credenciales. Basadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, preste atención porque hay muchos de estos nombres que tienen un significado importante para nosotros, para todo el mundo, ¿verdad? Acuérdense que en el contexto del Antiguo Testamento los nombres de las personas tenían un significado particular. ¿Okay? Dice entonces que pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, el rey de Persia, Esdras, hijos de Seraía, ese era un sumo sacerdote que fue asesinado por Nabucodonosor, y Seraía quiere decir Jehová es príncipe. A su vez era hijo de Azarías, Jehová ha ayudado, era hijo de Hilcías, que quiere decir mi porción es Jehová, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, que quiere decir Jehová ha hablado, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, nuevamente, ese era otro Seraías, obviamente, hijo de Uzi, que quiere decir Jehová es fuerte, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Fines, hijo de Eliezer, que quiere decir Dios nos ha ayudado, quien a su vez era hijo de Aarón.
el primer sumo sacerdote. Right? Y se me olvidó mencionar que la palabra Esdras quiere decir el Señor me ha ayudado. Así que pasadas estas cosas, Esdras, hijo de toda esa gente o descendiente de toda esa gente, ¿verdad?, subió de Babilonia, versículo 6. ¿Is that right? Versículo 6 es lo que quiero llegar en este momento. Yes. Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. Un escriba diligente era uno que estudia, interpreta y copia las escrituras, y es diligente porque lo hace con habilidad, con eficiencia. Era un profesional en esto, ¿verdad? Dice la escritura entonces que Jehová, Dios de Israel, había dado. Si Esdras era el escriba diligente en la ley de Moisés, era porque Dios en su plan soberano lo había colocado en esa posición. En otras palabras, Dios lo había escogido, Dios lo había ungido, Dios lo había designado. Todo eso había sido hecho directamente por Dios. Y nos dice el versículo 6 también que le concedió el rey Artajerjes, todo lo que pidió. Quiere decir que este hombre, como mencioné hace un rato, era una persona de gran influencia y de respeto, ¿verdad?, en la sociedad donde vivía. Y le dice la escritura entonces que eso sucede porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. La mano de Jehová está en una persona. Lo que eso implica, entre muchísimas otras cosas, ¿verdad?, es que el favor de Dios estaba sobre esa persona. La gracia de Dios está sobre esa persona. La ayuda de Dios, la presencia de Dios, la providencia de Dios estaba sobre Esdras. Y encerrado en todo esto está el hecho de que es Dios quien influencia al rey para que el rey le conceda a Esdras todas las cosas que Esdras necesitaba. Porque dice la escritura que el corazón del rey está en las manos de Dios. Gloria a Dios. Versículo 7. En el séptimo año del rey Artajerjes subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. Unos eran sacerdotes, otros eran levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo. Versículo 8. Se refiere a Esdras, llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del rey. Fue una jornada difícil, fue una jornada larga, fue calurosa, obviamente desierto y altamente peligrosa. Versículo 9. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia. Amén. Dios lo bendiga o amén. ¿Cuál de las dos? Amén. Gloria a Dios. Amén. Ok. Se me olvidó ahora dónde estaba. En el primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. Y ahora, acuérdense que cuando la escritura se escribe originalmente no hay numeritos, ni capítulos, ni nada de estas cosas. ¿Right? Continúa diciendo que la buena mano de Dios estaba con él, permitiendo en todas otras cosas que la presencia, la providencia, la gracia de Dios, permitiendo que pudiese hacer esta travesía en el tiempo que le tomó. Algunas personas dicen 119 días y sin contratiempos. Es un énfasis que se hace, ¿verdad? Y dice entonces que la buena mano de Dios estaba con él, permitiendo todas estas cosas. Y nos da la razón en el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón, había entregado su corazón, había dedicado su corazón. Nos habla de una devoción completa. La implicación es que no era un hobby que él tenía, no era una cosa que él tenía, que hacía cuando me sobraba tiempo. No, definitivamente que no. Y estamos leyendo este versículo 10 como continuación de lo que dice en el versículo 9 al final, de que la mano buena de Dios estaba con él. Estaba con él porque Esdras había preparado su corazón, todo su ser. Había preparado su mente, había preparado sus emociones, lo que él valorizaba, lo que era que tenía valor para él, su voluntad. Y había preparado todo su ser para estudiar la ley de Jehová, para escudriñar, para investigar y hacerlo cuidadosamente. Eso es algo también significativo, ¿verdad? Y cuando
hablamos de la ley de Jehová, pues sabemos que se está refiriendo a las Sagradas Escrituras. Así que lo primero que hace, la razón por la cual la mano de Dios está sobre él, esto es lo que la enseñanza de hoy trae para nosotros. ¿Tú quieres que la mano poderosa de Dios, bondadosa de Dios esté sobre ti? Pues hay un patrón, hay un precedente bíblico que es el que estamos considerando y no sucede así porque sí. Hay unas cosas que Dios espera que sucedan en la vida tuya. Lo primero que necesitas es tener un nuevo nacimiento. Es haber conocido a Dios, haber pasado de muerte espiritual a vida espiritual, haberte hecho un reemplace de corazón, sacarte el corazón de piedra y ponerte un corazón de carne que puede ser receptivo a la voluntad de Dios y reconocer la presencia de Dios. Y cuando la mano de Dios se está expresando, ¿ok? Pero si eso ha acontecido, si no ha acontecido, pues no te vistas que no va. Las cosas que Esdras hace, pues no aplican para ti ni para mí. Right? Pero entonces vemos que él prepara su corazón. Eso es lo primero que hace para estudiar, a escudriñar, investigar la Escritura y para cumplirla. Lo hace con el... Voy a leer esto, voy a preparar este mensaje acerca de Esdras y lo que aprende de aquí de Esdras lo voy a aprender con el propósito de aplicarlo a mi vida. Lo voy a hacer con el propósito de ejercer lo que la palabra dice que yo debo hacer en mi vida para obedecer, para vivir, para ser un hacedor de la palabra. No simplemente un maestro, un predicador de la palabra, sino un hacedor de la palabra para modelar la palabra de Dios con mi vida. That's what he said. Y para enseñar en Israel los estatutos de Dios y los decretos. Enseñar en el hebreo implica tiene unos significados enormes, pero entre ellos entrenar, discipular, motivar personas con el propósito, primero, de que amen la palabra de Dios y segundo, que obedezcan la palabra de Dios. También se puede traducir personas que tengan una perspectiva bíblica en su vida. Así que Esdras prepara su corazón para estudiar la palabra, para cumplir la palabra y para enseñar la palabra. En el día de hoy, yo puedo decirle que a pesar de mis muchísimas imperfecciones y defectos, que son innumerables, esa es mi prioridad. That's what I want. Y el resultado de esa determinación de Esdras fue que la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. La palabra enseña, entre otras cosas, que Esdras y Nehemías trabajan juntos, en cierta forma. Esdras era un sacerdote, un escriba. Nehemías es un líder encargado de la construcción. Sin embargo, lo que leemos en esta porción bíblica es que la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras. Y la pregunta entonces, a manera de aplicación, esta enseñanza en esta tarde, en el día 3 del mes de noviembre del año 2024 de nuestro Señor. La pregunta es, ¿por qué la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras? Ya le di la contestación, pero si usted mira en su bosquejo, debajo de ese encabezamiento que dice, ¿por qué la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras? Vemos en el versículo 6 lo siguiente, dice, Esdras era un diligente escriba en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, es importante, estaba sobre Esdras. Y el versículo que acabamos de leer, versículo 9 al final, la mano buena de Dios estaba sobre él, Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para hacer 3 cosas: estudiar la palabra, cumplir la palabra y enseñar la palabra. Así que con eso ya establecido y quedándome unos cuantos minutos, veamos a ver hasta dónde podemos llegar. Escriba esto en su bosquejo. ¿Por qué la mano de bondadosa de Dios estaba sobre Esdras? Porque Esdras preparó su corazón para recibir la palabra de Dios. Preparó su corazón porque Esdras había preparado su corazón, había entregado su corazón, había dedicado su corazón. Había una devoción genuina de parte de Esdras para guardar su corazón, preparar su corazón. ¿Por qué razón de esa forma?
Me imagino que Esdras conocía lo que la palabra nos dice en Proverbios 4:23, que ustedes se saben de memoria, ¿verdad? Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, ¿verdad? Él había entregado su corazón, preparado su corazón para recibir la palabra de Dios, porque el corazón, la mente, es lo que determina lo que usted y yo somos. También nos dice la Escritura, porque Esdras, habiendo estudiado y siendo un conocedor de la palabra de Dios, sabía que contrario a lo que hace el ser humano, usted y yo, que nos enfocamos en lo que está pasando a nuestro alrededor, nos enfocamos en lo exterior, Dios no es de esa forma. Dios se enfoca en lo que está pasando dentro del corazón de cada uno de nosotros. Vemos eso claramente expresado en Primera de Crónicas 29:17, que dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud, no externa, sino interna, ¿verdad?, te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Ha dado para ti espontáneamente. Gloria a Dios. Esdras sabía que Dios examina las conciencias. Esdras sabía que Dios se agrada en la rectitud de su pueblo. Por otro lado, podemos decir con certeza que la palabra de Dios enseña que la buena mano de Dios no está sobre todo el mundo. La mano bondadosa de Dios no se posa sobre nadie, a menos que esa persona haya preparado su corazón para ser usada por Dios. Previo a ser utilizado por Dios, previo a experimentar la mano bondadosa de Dios, su providencia, su favor, su gracia, su cuidado, todo ese sinnúmero de cosas que implican básicamente lo mismo. Eso necesita ser precedido primeramente, como ya establecimos, por un nuevo nacimiento. Y la persona pues tiene que preparar su corazón. En otras palabras, a menos que esa persona viva una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios, viva una vida que está centrada en atesorar a Jesucristo por encima de cualquier otra cosa, viva una vida centrada en buscar satisfacción en Dios, pues esa persona no va a experimentar la mano bondadosa de Dios sobre él o sobre ella. Tristemente, muchas personas que se identifican a sí mismos como cristianos desean que la mano de Dios esté sobre ellos, en otras palabras, recibir bendición. Pero no se preparan para ello. Muchas cosas se pueden decir acerca de esa no preparación. Algunas le comento a continuación. Son personas que viven rodeados de malas compañías. Si usted vive rodeado de malas compañías, usted no está preparando su corazón para que la mano de Dios se pose sobre usted. Amén. Son personas cuyas mentes están llenas de malos pensamientos. No cuidan su corazón. Cuando las cosas que consideramos, ¿verdad?, en el estudio que estamos haciendo en materia de prioridades, pues no me importa eso. Eso no tiene, para usted será importante, ¿verdad?, pero para mí no es importante. No cuidan su corazón, no cuidan su mente, ¿verdad? Su mente está llena de malos pensamientos. Y por consiguiente, si mi mente está llena de malos pensamientos, inevitablemente mis acciones van a ser contrarias a la palabra de Dios. Y a ser contrarias a la palabra de Dios, van a ser acciones, conversaciones que van a desagradar a Dios. Hay muchas personas que pretenden ser usados por Dios, pretenden venir a la iglesia el domingo para ser bendecidas por Dios, para recibir bendición de Dios. Voy a recibir bendición. No voy a adorar a Dios, no voy a servirle a Dios, no voy a tener comunión con Dios. Voy a recibir bendición de Dios. Luego de haber pasado toda la semana rodeado de malas compañías,
permitir su mente llena de todos malos pensamientos, acciones que son contrarias a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Right? Pero vienen a la iglesia con el propósito de recibir bendición de Dios. Y como no reciben la bendición que vienen a buscar de parte de Dios, a pesar de que lo que ha sucedido en la semana ha sido como lo hemos descrito, pues entonces le echan la culpa a la iglesia, a la predicación, al grupo de alabanza de oración, que no me inspira esta gente, o que la batería suena muy duro, o que están desafinados, o que no entonan. Right? ¿Cuántos me están entendiendo? Right. Hay un personaje en Puerto Rico que se llama Jacobo Morales. Yo siempre he deseado conocerlo desde niño. ¿Quién sabe si algún día lo pueda conocer? Estaba viendo una entrevista que le hicieron recientemente. Ya está viejito, ¿verdad? Decía algo, un productor de películas, ¿verdad? Y decía que el énfasis de él siempre ha sido en que poder establecer una combinación entre sencillo y profundo. Que su trabajo sea sencillo, pero que sea profundo al mismo tiempo. Y yo lo puse en pause. Fui, busqué mi lápiz, busqué mi notita de hacer notas y escribí Jacobo, sencillo y profundo. En este día estoy tratando de combinar las mismas cosas. La profundidad de la palabra de Dios con la sencillez de estos ejemplos que estoy dándoles. La palabra enseña que lo que acabo de escribir no funciona de esa forma. Para recibir la bendición de Dios en nuestras vidas necesitamos preparar nuestro corazón, necesitamos entregar nuestro corazón, dedicar nuestro corazón, una devoción genuina, ¿verdad? No importa el lugar donde usted esté, ¿verdad? La bendición de Dios no es determinada por el lugar donde usted esté. Voy a la iglesia porque voy a recibir bendición. ¿Right? Y si hago un sinnúmero de cosas que los evangelistas que están por la televisión dicen, ¿verdad?, que tú debes hacer, pues entonces voy a recibir más bendición. ¿Right? Si sembro una buena semilla, un semillón o lo que sea, pues voy a ser más bendecido todavía. No funciona de esa forma, familia. Hay muchos ejemplos bíblicos. Uno que me viene a la mente es el ejemplo de la mujer aquella que tenía un flujo de sangre y que está en esa condición y está en medio de una multitud. No está en el templo, no está en la iglesia, no está en la sinagoga. Está en el open market, si usted quiere. Y ahí recibe bendición de parte de Dios. Hay un principio que quiero destacar en este momento. Y es que la condición, preparación de nuestro corazón es lo que determina si vamos a recibir bendición de Dios, en el caso que estamos hablando hoy, de que la mano bondadosa de Dios se pose sobre nosotros. El lugar no es lo que lo determina. Es la preparación de nuestro corazón, familia. Gloria a Dios. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué es un corazón preparado? Tengo que preparar mi corazón. Hay unas cositas ahí que quiero que usted mire. Primero, es un corazón puro. Salmos capítulo 24, versículos 3 y 4. Esto es lo que dice. ¿Quién subirá del monte de Jehová? Eso es la presencia de Jehová. ¿Quién estará en su lugar santo? Esa es la presencia de Dios. Y contesta, el limpio de manos y ¿qué? Puro de corazón. Un corazón que está presto, que está disponible, que está listo para, entre otras cosas, confesar su pecado, arrepentirse de su pecado. El limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. En otras palabras, el que no tiene ídolos de este mundo. Y que no ha jurado con engaño, que no ha hecho falsos juramentos. Un corazón preparado también es un corazón que ora, que clama a Dios. Salmo 51, vemos a David orando. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto, restaura
un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué pedir eso? Pues porque el salmista sabía que Dios ama la rectitud de corazón. Un corazón preparado es un corazón perfecto, que es íntegro. Solo alineado con Dios o solo aliado con Dios. Quiero triunfar, David dice, en el camino de la perfección. Quiero tener una conducta intachable. No es que él va a tener, todos sabemos que él no tenía una conducta intachable, pero tenía un deseo de tener una conducta intachable. Y como Dios podía ver el corazón de él, pues Dios permite que él sea identificado, a pesar de todas sus inconsistencias y metidas de pata, como un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Qué título, Señor? Ese tatuaje sí que yo me lo hago si Dios me lo da. Me lo hago aquí al frente. Lo mejor que se pueda decir de una persona es eso, que el corazón de esa persona es conforme al corazón de Dios. ¿Alguien dice amén, aleluya? ¿Habrá algo mejor que eso? Hay mucho que decir del carácter de David. Un corazón preparado es un corazón donde hay paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y esa paz que estamos hablando en este momento es la paz que resulta de la llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu no requiere de la presencia, otra vez, perdónenme, pero en el día de hoy, ahí es donde Dios me ha llevado, ¿ok? No requiere la presencia de apóstoles, de profetas, de sacerdotes, de profetizas, ni nada de eso por el estilo. Right? Llenura del Espíritu es simplemente la respuesta a la utilización de uno que ha nacido de nuevo, de estas herramientas gloriosas que Dios nos ha dado para utilizar, que se llaman confesión y arrepentimiento. Eso es todo. Confiesa y arrepiéntete para ser lleno del Espíritu Santo si es que ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo va a asumir el lugar de control de su señorío en la vida tuya. Y eso es que está lleno del Espíritu, simplemente es dirigido, controlado, gobernado por el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén, aleluya? Segundo, ¿por qué la mano bondadosa de Jehová estaba sobre Esdras? Porque Esdras perseguía la palabra de Dios. Versículo número 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová. Estudiar quiere decir buscar. En hebreo quiere decir perseguir diligentemente. Me parece que usted y yo estamos de acuerdo de que cuando cuando usted y yo nos encontramos con alguien sobre cual la mano bondadosa de Dios está posada, esa persona es una persona como Esdras. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir que es una persona que busca y persigue la palabra de Dios. Y lo hace con la misma intensidad que lo puede hacer una persona que se encuentra en un desierto por 5 o 10 días y que no ha encontrado agua. Quizá ya está muerto para ese tiempo, ¿verdad? Pero por 2 o 3 días, ¿no? Buscando agua con esa intensidad. ¿Dónde hay agua, verdad? Lo hace. Al leer esto en esta mañana me viene a la mente el rostro y el nombre de una señora hermana en Cristo que está con el Señor. Me enteré en estos días que había fallecido ya hace bastante tiempo. Delia Di Corsi. Delia Di Corsi era fue mentora de mi esposa. El recuerdo que tengo de ella es eso que está ahí. Era una mujer que buscaba y perseguía diligentemente la palabra de Dios. Me venía a la mente cuando venía de camino para acá, las noches que pasamos en su casa allá con Germán y con el tío de Ashley, con Fernando y con Sandra, y hasta tarde en la noche, yo hablando de 4 de la mañana, tomando café, galletas o chocolate, leyendo y estudiando la palabra de Dios. Y Delia era la que reunía. Ella decía, yo soy la gallina que reúne los pollitos y todo, y ahí estábamos todos nosotros. Algunos habían estado en los caminos del Señor por mucho tiempo, pero algunos, como Rosa y yo, éramos ignorantes, no sabíamos nada y estábamos ahí deseosos, ¿verdad? Tú sabes, recibir la palabra de Dios. Esdras era ese tipo de persona, perseguía la palabra de Dios. Ahora,
¿Cuál debería ser nuestra actitud con relación a la palabra de Dios? Deberíamos desear la palabra de Dios. Desearla como Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Nos da una advertencia. Hay unas cosas que debemos desechar y otras cosas que debemos desear. ¿Qué desechamos? Deseamos la malicia en todas sus expresiones. Desechamos todo engaño. Desechamos hipocresía. Desechamos envidias. Y todo lo que tiene que ver con maldición, ¿verdad? Eso desechamos. Pero hay una cosa que queremos para nosotros. Y dice, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y sabemos que esa salvación que se refiere ahí, se refiere al segundo aspecto de la salvación, que es la santificación. Para que seas santificado, pues entonces precisas desear la palabra de Dios en la forma que un niño lo haría. ¿Right? Yo veo perdona que te vuelva a mencionar nuevamente, a Ashley y Ben, que están con su hijito, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Y no me acuerdo el nombre de él en este momento, pero sé cuál es el nombre. De aquí a que se acabe el mensaje, me voy a acordar del nombre. Puedes estar segura de eso, ¿ok? Así que no me grite diciéndome el nombre, ¿ok? Okay. Entonces, sabemos que una de las cosas más naturales en un recién nacido es el deseo de ser alimentado, ¿sí o no? Como loco, ¿verdad? Pedro está diciendo que el desear la leche espiritual, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Debe ser una característica de todo verdadero hijo de Dios. Tristemente, en el día de hoy, hay muchas personas que profesan ser creyentes que no pasan tiempo con la palabra de Dios. Hay personas que literalmente uno tiene que arrodillarse delante de ellos y ofrecerle regalos, y ofrecerle vales, y ofrecerle taquillas para ir a SeaWorld. Para luego pedirle que vengan a la escuela bíblica o a Matete. ¿Ay? Eso es una exageración de mi parte, ¿verdad? De vez en cuando yo me torno un poquito hipérbole también. Lo hago simplemente para destacar el hecho de que si hay esa actitud o falta de deseo por la palabra de Dios, me parece a mí que algo anda mal con la profesión de fe de esa persona. ¿Amén? Fuera duda. Pero dice que debemos desear la palabra de Dios como niños recién nacidos desean la leche maternal. Y las que han sido madres y los que han tenido hijos y han visto cómo se conducen esas criaturas en esos momentos, saben la intensidad que hay. Martín Lutero decía, entre otras cosas, Martín Lutero es bien ocurrente y entre otras cosas decía que la Biblia está viva y me habla diariamente. La Biblia tiene pies y me persigue constantemente. No me suelta ni en las cuestas, diríamos en Puerto Rico. Y tiene manos y por eso no me suelta. Gloria a Dios porque todavía hay personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. También es cierto que vivimos en una cultura, y una cultura eclesiástica también, que no tiene deseo de la palabra de Dios. Donde la gente es altamente ignorante en cuanto a la palabra de Dios. Y como la gente es altamente ignorante en cuanto a la palabra de Dios, vemos entonces a miles de personas, la inmensa mayoría de ellos que se identifican como cristianos, siendo persuadidos por cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, porque son ignorantes de la palabra de Dios. A un buen entendedor,
buenas palabras bastan. ¿Right? Me enseñaron los otros días a usar el YouTube. ¿Right? Y ahí yo miraba solamente algunos canales, BBC de Londres que me gustaba, yo no sé qué, alguna noticia, pero entonces me dijo, mira, hay tal gente que tiene unos blogs ahí, hay un profesor de mi pueblo que yo pues respeto mucho y pues me parece que analiza bien y entonces pues tiene unos blogs ahí y fui a verlo y me gustó y ahora pues o sea, todos los días son 10 minutos solamente, digo pues voy a ver qué fue lo que dijo el hombre hoy, right? Okay. Y en el proceso, ya tú sabes cómo funciona esa cuestión, tú vas a ver uno y hay otro por allá que dice otra cosa, ¿verdad? Y estaba viendo unas entrevistas que le estaban haciendo, está un poco gracioso, ¿ok? No estoy tratando de ofender a nadie, by the way. En unos rallies políticos, hay un tipo que es un comediante, está entrevistando personas, ¿verdad? ¿Sabes? Y era de los dos, aquí en los Estados Unidos, de los azules, entrevistaba gente de los azules en un rally y de los rojos en otro lugar, ¿verdad? Tenían algo en común en que eran personas creyentes, se identificaban como creyentes, ¿verdad? Y el hombre, él está haciendo entrevistas a las personas y le pregunta, le pone un micrófono así a la gente al frente que está hablando, le dice, ok, usted es cristiano, ¿puede citar alguno de los 10 mandamientos? Y una de las personas dijo, pues sí, seguro. Todos deben tener libertad de expresión. Y eso no es, eso es correcto, ¿verdad? You should have a free speech, freedom to speak, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Okay. Sí. A otro le preguntaron, completa esta oración, el que esté fuera de pecado vivirá una vida feliz. Right? Y muchas otras cosas que no tengo tiempo para seguir haciéndolo reír con eso, ¿verdad? Da risa, ¿verdad? Y de eso hay muchos. Me di cuenta que había muchos de esa cuestión. Gente que decían que eran creyentes y que le preguntaban cosas y te dicen, pero ¿qué Biblia estará leyendo esta gente, no? La razón por la cual menciono esto es porque para mí, yo trato lo más que yo pueda de mantenerme alejado de los asuntos contemporáneos, culturales, desde el púlpito, ¿verdad? No. Pero hay cosas que pues son evidentes y que no están limitadas solamente a un tiempo en particular, que son constantes. El punto que quiero destacar es que un pueblo, una nación, una iglesia, una familia, un matrimonio, una persona que no tiene deseos de la palabra de Dios, es una nación, es una familia, es un matrimonio, es una persona condenada a la ignorancia. La palabra enseña que la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras porque Esdras deseaba ser usado por Dios y que ardía en deseos por la palabra de Dios. Así que, ¿cuál debe ser mi actitud para con la palabra de Dios? Necesito también deleitarme en la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 16, me regocijaré, que es decir, me deleitaré en tus estatutos. Es interesante. Esto lo aprendí temprano en mi caminar con el Señor, de personas que conocí y que todavía conozco a algunos de ellos, mantengo relación con algunos de ellos. Lo que pude ver es que cuando las personas se deleitan en la palabra de Dios, usted puede ver eso en sus vidas. Es obvio en la vida de ellos que esas personas se deleitan en la palabra de Dios. ¿Okay? Cuando usted se encuentra con alguien que no ama la palabra de Dios, usted no puede hacer que esas personas la lean. Algunos de nosotros vivimos con personas que son así. ¿Right? Pero es imposible despegar a una persona de la palabra de Dios cuando esa persona ama la palabra de Dios. ¿Right? Para algunos es un dolor de cabeza. Ok, todavía me queda un poquito de tiempo. Fíjese qué bueno. Tercero en sus notas. ¿Por qué la mano de Jehová, Dios, bondadosa Dios, estaba sobre Esdras? Porque Esdras puso en práctica la palabra de Dios. Esto es, aquí se pone un poquito más
más complicadito, ¿verdad? Esdras estaba preparando su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla. Right? Okay. Now, y no estoy hablando necesariamente de nuestra iglesia en este momento, ¿ok? Una iglesia puede ser bendecida por buena enseñanza bíblica. Pero si la gente de esa iglesia no practica la palabra enseñada, Dios no podrá nunca realizar todo lo que Dios puede realizar. Cuando yo era joven, antes de entrar a la universidad, yo quería ser doctor. Y entré en la universidad en el currículo o en el departamento de premédica. Y duré un semestre. Porque saqué D en química, saqué D en física y tuve que dar de baja en matemáticas. Mi consejero ahí académico me dijo, tú debes mudarte para otra cosa. Estudia sociología o consejería porque obviamente, tú sabes, no vas a dar pie con bola con esto, ¿verdad? Pero sí, tuve muchos de mis amigos, pues, son médicos de aquel tiempo, ¿verdad? De los que me quedan vivos todavía, ¿okay? Y pensaba yo que el daño que le hubiesen hecho Oscar Muñiz y su hijo, Oki también, que es médico, si ellos, luego de haber estudiado por tanto tiempo en escuelas de medicina y primero su bachillerato, después 4 años, después la práctica, ¿verdad? Estudiando todas estas técnicas médicas y modernas, ¿verdad?, acerca de la medicina para curar y sanar enfermedades y todo ese sinnúmero de cosas. Lo dañino que hubiese sido que ellos hubiesen, luego de haber estudiado por tanto tiempo, hubiesen dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a practicar la medicina, después de haber invertido todo ese tiempo preparándose para hacer eso, ¿verdad? Me parece a mí que del mismo modo hay mucho daño que se le está haciendo a esta sociedad donde nosotros vivimos, donde tenemos tantas, entre comillas, bendiciones, ¿verdad? Por el hecho de que la inmensa mayoría de los que se identifican como cristianos no practican lo que aprenden. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Mateo 7:24, a la conclusión del glorioso sermón del monte, Cristo dijo, y a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, ahí está el énfasis, y las pone en práctica, te compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué obedecer la palabra de Dios? Escriba esto, no escriba nada, está ya expresado ahí. 2 razones básicas, fácil de entender. Porque la obediencia revela nuestras prioridades. Si yo obedezco lo que dice la palabra de Dios, estoy reflejando por mi obediencia que Dios es importante en mi vida. Y porque la obediencia revela nuestro amor. Cristo dijo, si tú me obedeces, y me dice, mejor dicho, si tú me amas, guarda, obedece mis mandamientos. Así que, resumiendo esto un poquito antes de concluir, la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras porque él amaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era la prioridad número 1 de toda su vida. Más importante. Una cosa me he dado cuenta con el pasar de los tiempos, ¿verdad? Del tiempo, mejor dicho, y mi vida. Ahora que he entrado a este grupo de personas que tienen 70 años o más, de que tengo menos dificultad filtrando mis prioridades. Ahora se me hace muchísimo más fácil darle prioridad a lo que en realidad es importante. Una de las cosas que es más importante
Es la palabra de Dios. No hay un solo día, no hay un solo día. No, como decía George Bush, el papá, read my lips. Right? No hay un solo día, right, en que la palabra de Dios no me vivifique. No hay un solo día en que la palabra de Dios, ¿verdad?, me fortalezca, me consuele. Yo estoy riendo ahora, ¿verdad? No porque he hecho una travesura, no. Simplemente porque me acabo de acordar lo que pasó esta mañana. La palabra de Dios me hizo reír, me dice, así, leyendo, y dice, estás tremendo, qué tremendo estás, ¿no? Consuelo, esperanza. La última cosa que puedo señalar es que la mano poderosa, bondadosa de Dios estaba sobre Esdras, porque Esdras proclamaba la palabra de Dios. Pero eso es para usted porque usted es predicador y usted enseña la palabra, pero yo no soy predicador ni predicadora. ¿Right? Eso no me aplica a mí. No se apresure tanto, por favor. Dice la Escritura que Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarle a Israel sus estatutos y sus decretos. Para enseñar. Volviendo nuevamente a la señora que le mencioné ahorita, Delia Di Corsi, la mano de Dios, diría yo, que estaba sobre esa dama, sierva de Dios. Y su mayor deseo era compartir la palabra de Dios. Cuando venía de camino, dije, come, porque yo quería traerme conmigo una Biblia, la primera Biblia en español que a mí me regalaron. Me la regaló Delia Di Corsi. Una buena Biblia, by the way. Tremendo. Ella tenía un deseo consistente de compartir su palabra. Ella era maestra de piano también. Y las estudiantes que venían seculares, gente que no eran, que iban a coger clases de piano, cogían clases de piano y clases de Biblia al mismo tiempo. 2 por 1. Cuando la mano de Dios está sobre nosotros, nuestro mayor deseo es el de compartir su palabra con todo el mundo. Podemos compartir la palabra de Dios proclamándola a través de por medio de nuestros labios, y también compartimos la palabra de Dios modelándola con nuestra vida. ¿Okay? Cuando uno era joven y uno se enamoraba, ¿verdad? Tú sabes. No había nadie que se escapara porque teníamos que decirle a todo el mundo, mira, dos novios con aquel, novio con aquella. Se lo queremos decir a todo el mundo. ¿Cierto o falso? Cierto. Por lo menos eso era en los tiempos de antes, yo no sé cómo es ahora. El punto es que para algunas personas utilizar la palabra estoy enamorado de Cristo o estoy enamorado de la palabra de Dios. Oh, what's wrong with that man? Right? No, familia, no. Si hay un momento en que la palabra enamorarse, ¿verdad? Tú sabes, es apropiada, es ahí, ¿sabes? ¿Sí? Me gusta la palabra que utilizan los brasileños, apasionado. Estoy apasionado de Cristo. Imagínate que yo decía, hermanos, estemos apasionados con Cristo. Right? No. Pero no, sí, es correcto, apasionado con Cristo, ¿verdad? Y cuando estamos apasionados con Cristo, tenemos el deseo de querer compartirlo con otros. Miren la forma en que Juan habla sobre este asunto ahí en Juan capítulo 21, versículo 17. Espero que usted esté familiarizado con el contexto. No tenemos tiempo para expandirlo, pero simplemente leemos lo que la palabra dice. Le dijo la tercera vez, este es el incidente, que Cristo se le aparece de allá a la orilla del mar y le prepara su pescado. Y luego de eso, pues, luego de que Pedro ha traicionado a Cristo y lo ha rechazado y lo ha abandonado, ahora está Cristo aquí y Cristo le pregunta entonces,
Dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? ¿Me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, subrayo lo último, por favor, apacienta mis ovejas. Y la razón por la cual tengo esta porción bíblica aquí es porque la palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo dio alimento espiritual, no solamente alimento físico a Pedro. Sí, le cocinó los peces pescaditos, lo que sea, pero también en su conversación el énfasis mayor fue la alimentación espiritual a Pedro. Y luego de eso le dice, ok, now you go and do the same. Ve tú y alimenta mis ovejas. Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, que Él, algo bien parecido a lo que Pablo tiene en mente en segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 2, dice, tú pues, hijo mío, ese es Timoteo, esfuérzate en la gracia, enfócate en la gracia. Y by the way, no hay posibilidad de enfocarnos en la gracia si somos arrogantes, right? Si somos altaneros. Porque es imposible que la gracia de Dios se descienda, se vierta sobre un corazón que es orgulloso, vanidoso y jactancioso. La humildad es requisito en el creyente, ¿verdad? Para nosotros recibir la gracia de Dios. Por eso muchas veces dice la Escritura, bueno me fue el ser afligido para que conozca tus estatutos, ¿verdad? Muchas veces Dios permite aflicción en nuestra vida para que nosotros caigamos en tiempo y nos pongamos en nuestro lugar, nos pongamos para nuestro número, como dicen los boricuas, ¿verdad? Y que entonces en la humildad Dios pueda vertir su gracia sobre nosotros. Pero mire lo que dice entonces, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús y lo que has oído de mí, esa es la enseñanza bíblica, familia. En presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos, nuevamente, para enseñar también a otros. Pablo sugiere que nosotros hagamos precisamente lo mismo. Así que en conclusión, gracias Padre por el día precioso que nos has regalado. Yo te agradezco la salud física que me has dado, la claridad de pensamiento, la capacidad de poder tener libertad en mi lengua y poder expresarme en formas que en los últimos días no podía hacerlo. Yo estoy bien agradecido por eso y doy testimonio aquí de que tú contestas oraciones. Amén. Y tú me has concedido en el día de hoy la oportunidad de poder servirte en la forma en que tú has puesto dentro de mí el deseo de hacerlo con la convicción, con la pasión, apasionadamente, Señor Jesucristo. Así que concluyo recordándoles algo que ustedes me imagino ya saben, y es que Esdras amaba la palabra de Dios. Esdras amaba las cosas que Dios le enseñó. Y por consiguiente, Esdras quería compartirla con otras personas. Ahí es donde está la aplicación para cada uno de nosotros. Yo puedo decir con humildad que por la gracia de Dios, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y yo, pues, como muchos otros, he trabajado. Pero si he trabajado, no he sido yo, que ha sido la gracia de Dios en mí. Amén. Esa gracia de Dios en mí me ha transformado al punto de que algo de lo cual yo me burlaba por muchos años, la palabra de Dios, mis años de estudiante universitario, barría el piso con la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios, hoy amo la palabra de Dios. Y amo las cosas que la palabra de Dios enseña. Y por consiguiente, como amo la palabra y lo que la palabra enseña, quiero compartir esa palabra con otros. Esta enseñanza, o parecidas a esta, la hemos hecho en el pasado, pero no con la perspectiva, en la forma en que la hemos hecho en el día de hoy. Y eso es lo que yo he hecho en el día de hoy.
en el tercer día de noviembre del año 2024 del Señor. ¿Qué yo he hecho en el día de hoy? Lo que Esdras quería hacer: compartir la palabra de Dios con otros. Esta porción bíblica es uno de mis pasajes favoritos. Le puse ahí en el... ¿Sabes que siempre le ponemos el título y después le ponemos ahí una serie, el número de la serie y el número del mensaje, lo que tiene? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Grandes qué? Grandes pasajes de las Sagradas Escrituras. Este es uno de los grandes pasajes de las Sagradas Escrituras, familia. Think about that. Es una porción bíblica poderosa. ¿Sí? Y pues yo he querido enseñársela, compartirla con ustedes en el día de hoy. Y lo he hecho con la esperanza de que cada uno de ustedes, yo incluido, hagamos todo lo necesario para que la mano bondadosa de Dios se pose sobre usted, se pose sobre su matrimonio, se pose sobre su familia y se pose sobre nuestra iglesia, que tanto lo necesitamos. Individualmente, matrimonio, familia, iglesia, nación. ¿Okay? Concluyo recordándoles que la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras, y lo mismo puede suceder en la vida de cada ser humano. ¿Right? Cada ser humano que haya nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo está en la pantalla, si no me equivoco. ¿Is that right? Sí. El que ha nacido de nuevo, si hace estas cosas, ¿verdad? Prepara tu corazón para aprender, para vivir, para modelar, para enseñar la palabra de Dios. El que ha nacido de nuevo, si hace estas cosas que Esdras hizo, puede vivir confiado de que la mano bondadosa de Dios estará sobre él, estará sobre ella. ¿Qué tengo que hacer? Asegúrese que ha nacido de nuevo. Eso es lo más importante. Right? No si es miembro de una iglesia o no, si hace esto, que no. Si ha nacido de nuevo. Right? Hable de eso con Dios. Abra de su corazón al Señor. Right? Dios le va a decir, sí, eres nacido de nuevo. O le va a decir, no, no has nacido de nuevo. He will do that. Right? Prepare su corazón. Y la preparación, como dije, comienza con la salvación. Pero también requiere pureza en nuestro corazón. Requiere rectitud. Requiere estar en paz con Dios, estar en paz con otros, estar en paz conmigo mismo. ¿Okay? Persiga, desee, deleítese en la palabra de Dios. Ponga en práctica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo más importante para usted. Y porque usted ama la palabra de Dios. No para ganarme la prueba, el aplauso o la aprobación de otras personas. Y comparta la palabra de Dios en la forma en que Dios le permita hacerlo. La buena mano bondadosa, poderosa de Dios, sin lugar a dudas, se posa sobre aquellos que dejan, que quieren y dejan que la palabra de Dios regule todas las áreas de su vida. I leave you with that. En realidad tú quieres, tú deseas y tú permites que la palabra de Dios sea lo que regule todos los aspectos de tu vida. Algunos sí y otros no. Don't work like that. Todos los aspectos de mi vida, Señor, regúlalos. Determina qué está bien, qué no está bien. Qué debo hacer, qué no debo hacer. El Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Ha sido bueno, por lo menos para mí, no sé para usted, pero para mí ha sido bueno estar en la casa de Dios. Right? El día no comenzó bien, pero va bien. Mi vida no comenzó bien, pero en Cristo Jesús y por medio de la dirección que Dios me da en su palabra, si yo anhelo las cosas, que Dios regule todos los aspectos de mi vida, voy a terminar bien. Y lo mismo está accesible para todos nosotros. Amén. Gloria a Dios.
Alguien por la parte de atrás levantó la mano. Yo creía que me estaba llamando, me estaba haciendo señas, sino que me di cuenta que está diciendo, yes, amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pues entonces pues nos ponemos de pie porque si no, empiezo otra vez. ¿Okay? Come here. No, so let's go. Tengo aquí que recordarles que tenemos Church Picnic, muy importante. Es el día 16, es a las 10 de la mañana y es en un parquecito que se llama Wynwood Park. Eso es bien cerquitita de aquí, es como a 10 minutos de aquí. Tiene la misma facilidad, el pabellón es mucho más grande, eso es nice. ¿Okay? Este de acá es imposible conseguirlo, se hacen bien, pero que bien complicado. Está muy comprometido con deportes y torneos y cuánta cosa hay y se nos hace difícil. Así que es el día 16, en los próximos días, hermana Nicole, Pastor Marcel, nos van a dar dirección en cuanto a si tenemos que llevar algo o lo que tenemos que hacer. El día 27, pues no vamos a tener la clase de matete, obviamente, porque el día 28 es el Día de Acción de Gracias, donde tenemos el tradicionalísimo desayuno de Acción de Gracias, donde todos están requeridos de participar. Anyway, just write it down. God is good. All the time. Dios es bueno. Siempre es fiel. Siempre es fiel. ¿Y siempre es? Siempre. Let's pray. Padre, gracias te damos en nombre de Jesús por el tiempo que nos das. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia. Me parece que no estoy errado al decir gracias por visitarnos en el día de hoy, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por llevarnos a Cristo, Señor. Sin Cristo, aquí nada tendría sentido, Señor. Estaríamos totalmente perdidos, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha recibido el regalo de la salvación, no ha tenido ese nuevo nacimiento, Señor, haz tu obra, Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos. Llévalo a Cristo. Y si alguno de nosotros está un poquito extraviado, apartado, desviado, Señor, tráenos, pastor de nuestras almas, Señor. Tráenos, Señor, y que nuevamente nos encontremos gozosos, dichosos dentro de tu redil, Señor, disfrutando de las bendiciones que como tus ovejas tenemos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Cristo. En tu nombre oramos. Amén.